es que ningún fariseo caminaría por ahí. Ningún escriba o fariseo andaría entre los enfermos del estanque de Betesda. Ningún religioso de la época andaría por ahí. Y es muy posible que ninguno de los discípulos de Jesús andaría por ahí si Jesús no fuera a ese lugar. Pero Jesús fue a ese lugar. Jesús se acercó a ese lugar. Jesús caminó entre ellos. Jesús se acercó donde la sociedad no se acercaría. Jesús caminó al lado y se acercó a aquellos que la sociedad jamás se habría acercado. Y mucho menos los grandes eruditos religiosos del momento. ¿Por qué? Porque a la hora de salvar, Jesús no veía enfermos. Jesús no veía discapacitados. Jesús no veía ciegos. Jesús no veía paralíticos. Jesús veía necesidad de salvación. Jesús no hacía diferencia entre culturas. Jesús no diferenciaba entre samaritanos y no samaritanos. Jesús se acercó a la samaritana que nadie más se habría acercado. Jesús se va a acercar a unos enfermos que nadie más se habría acercado. Jesús fue capaz de acercarse a leprosos que nadie más se había acercado. Porque Jesús no entraba en el régimen religioso del momento. Para ellos, la sociedad estaba dividida entre los que valían y los que no valían. Para ellos, la sociedad estaba dividida entre los que eran aceptables y los que no eran aceptables. Para ellos, la sociedad estaba dividida entre los dignos y los no dignos. Pero el Señor veía necesidad de salvación. El Señor sabía que Nicodemo, un gran fariseo del momento, necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba ser salvo. También sabía que la samaritana necesitaba ser salva. Y también sabía que entre estos enfermos había necesidad de salvación. Lo primero que quiero decir con esto, hermanos, y va para todos nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo, es que nosotros no podemos dejar de ir a donde Jesús dice que debemos ir. Muchas veces nos apartamos de ciertas personas porque creemos que como personas religiosas o cristianas no deberíamos acercarnos a según qué personas. Claramente no te estoy diciendo que ahora te hagas íntimo. Jesús no fue íntimo de los pecadores. Jesús no fue íntimo de los samaritanos. Jesús no fue íntimo de los leprosos. Tampoco fue íntimo de los fariseos. Jesús iba con una misión: predicar el evangelio, predicar la llegada del reino de Dios, predicar para la salvación de sus almas. Yo no te estoy diciendo ahora ves con lo peor de la sociedad, ves con las personas que nadie querría ir y sé su amigo íntimo, no. Pero sí te estoy diciendo que hay que ir a lo que la sociedad ha abandonado para predicar también el evangelio. Hermano, hay que ir a las prostitutas con el evangelio. Hay que ir a los drogadictos con el evangelio. Hay que ir a los borrachos con el evangelio. Hay que ir a los sicarios con el evangelio. Hay que ir a los corruptos con el evangelio. Hay que ir a los hechiceros con el evangelio para que descubran su error. Hay que ir a todos con el evangelio. A esas personas que la sociedad dice, esos no son dignos, esos no merecen piedad, esos no merecen misericordia, esos no merecen perdón, esos no merecen amor. El Señor también puede llegar a ellos con el mensaje de salvación y lo hace a través de su iglesia. Donde no iban los religiosos del momento, Jesús fue a un lugar donde solo habían enfermos, cojos, paralíticos, ciegos. Y muchas veces nosotros los cristianos nos montamos nuestro gueto cristiano y no salimos de ahí. Mientras hay personas que necesitan el evangelio como lo necesitamos nosotros en el momento que lo recibimos, que lo escuchamos, que alguien nos lo presentó. Hermano, cuando Jesús llega a esos lugares, yo siento de verdad en lo más profundo de mi corazón que Jesús nos está diciendo a nosotros que debemos ir a esos lugares.